más que bienvenidos a esta clase del libro de los Hechos. Amén. Entonces, nuestra hermana Belén va a dar lo que es la introducción de la clase del día de hoy y luego vamos a empezar inmediatamente, ya que tenemos casi 10 minutos atrasados. Hermana Belén, ¿anda por ahí? Adelante. Amén, amén. Buenas tardes, buenas tardes. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. ¿Cómo pasaron el día? ¿Cómo han estado? Queremos que nos cuenten. Em, bueno, yo tuve un pequeño percance con el internet. Yo voy a contar un pequeñito. Yo tuve un pequeño percance con el internet, por eso no me había podido comunicar y bueno, para la gloria de Dios, ahorita tengo un poquito de datos. Así que bueno, ese ha sido mi día y estos días atrás. Bueno, empezando esta tarde, continuamos con nuestro estudio bíblico sistemático de Hechos con nuestra pastora Madeline. Le damos la bienvenida a todos y muy especialmente a las personas que se conectan por primera vez. Le pedimos, para nosotros es un gusto de verdad que estén conectados con nosotros. Les invitamos a que continúen con este estudio que son muy nutritivos para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pedir que levanten su manito si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, y nuestra pastora Madeline le da la palabra. Igualmente les invitamos a todas las personas que se conectan por primera vez que escriban en el chat su nombre, de dónde vienen y desde dónde nos están em, se están conectando con nosotros. Es un gusto para nosotros saber de ustedes. Les informamos a todos que estas clases son participativas. Por favor, participemos todos, ya que esto es nuestro crecimiento, enriquecimiento espiritual. Vamos a estar leyendo la palabra, mantengan su Biblia abierta para cuando nuestra pastora nos pida leer algún pasaje, todos estemos activos y atentos a la palabra de Dios del día de hoy. Ya saben, recuerden, levanten sus manitos y estamos atentos a todo. Bueno, les recordamos que estas clases son todos los días de lunes a viernes, hora Perú, 5 p.m. de la tarde. Le paso con la pastora Madeline para hacer la oración y comenzar ya con nuestro estudio el día de hoy. Muchas gracias, hermanos, todos. Muchas Amada gracias, pastora, hermana ya Belén. puede pasar. Gracias por la introducción. Bienvenidos a los que están entrando ahora mismo. Ya la hermana Belén les dio las indicaciones para nuestras clases, ¿verdad? Sobre todo para que sean participativos, para que hagan sus preguntas y no se vayan con esas preguntas, sino que pues las estén disipando todas sus dudas en medio de los estudios. Estamos por el capítulo 16 de Hechos. Empezamos la primera parte del viaje misionero de Pablo. Um, y vamos ahora a ver a Pablo en Filipos, cómo la obra misionera ahí crece. Vamos a ver todo el asunto que tiene que ver con Lidia y también con la chica endemoniada. Entonces, vamos a dar un brevísimo resumen de lo que hemos visto anteriormente, no desde que empezamos el capítulo 1, porque si no nos tomaríamos más del tiempo necesario, pero sí, por ejemplo, desde, vamos a decir, desde el primer viaje de Pablo hasta el segundo, para que tengan una noción de qué estamos hablando. ¿Ok? Eh, Oremos y luego damos la introducción. Amado Señor y Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, este tiempo. Agradecemos la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Te pido, Dios mío, Padre Celestial, por este momento, Padre, que vamos a tener de estudio bíblico. Amado Señor, te pido, Padre, por todo lo que entraron y lo que van a entrar a continuación, Señor, que estos estudios sean de gran bendición para sus vidas, amado Padre.
en este momento te agradecemos, Señor, agradecemos que tu amor sobrepasa todo entendimiento, tu amor nos llena, nos cuida, nos guarda. Espíritu Santo, protégenos Dios en cada momento de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, van a ir presentándose en el chat. eh, Bendiciones, hermano Mervin, hermana Mónica, hermano Carmelo. Bendiciones a todos. Ahí los que entran por primera vez van y se presentan ahí en el chat y nos dicen desde dónde nos están, de dónde se conectaron, eh, y ese tipo de cosas, cómo llegaron hasta estos, hasta este estudio del día de hoy. Ok. Sí, ya vi, hermana Belén. Ok, Pablo llega a Filipos. Recuerden que ayer vimos cómo, primero les dije que le iba a dar la introducción. Capítulo 13 nos habla cuando Pablo y Bernabé son designados para la obra misionera, ¿verdad? Como cuando los ancianos de la iglesia los eligen a ellos para ir a su primer viaje misionero. Si me voy para atrás, voy a estar muy lejos. Ok, entonces, en ese primer viaje, Pablo visitó unas pequeñas regiones, realmente visitó un poquito, no fue tan largo su viaje, tan extensivo como vamos a ver en el segundo. Necesito un mapa para poder mostrarles, déjenme ir un poquito más para atrás. Entonces, Pablo visita poquitas ciudades en su primer viaje, a lo cual regresa nuevamente a Antioquía de Siria, perdón. Ok, este es el primer viaje misionero de Pablo. Acá vemos que eh, Pablo sale de Antioquía de Siria y baja a Seleucia, después a Salamina, recorre toda esta zona de aquí, todo esto, llega a Antioquía de Siria, a Antioquía de Pisidia, perdón, y baja a Iconio, la región de Iconio, y en Derbe y Listra son las últimas ciudades que Pablo recorre. Un viaje bastante corto, realmente, comparado con el segundo viaje que vamos a ver ahora más adelante. ¿Ok? Entonces, después del segundo viaje, Pablo regresa a lo que es la región, a lo que es nuevamente Antioquía de Siria, vamos a decir, a dar esas respuestas y a recuperar esas fuerzas, eh, que perdió en el campo de misión. Recordemos que en Listra Pablo es apedreado y casi dado por muerto, y aún así eso no detuvo la predicación de la palabra en ese lugar donde muchísimas personas creyeron. Uno de estos es Timoteo, que vamos a ver ahora en su segundo viaje. Después de ahí, entonces Pablo regresa a Antioquía de Siria, de donde salió la iglesia de Antioquía. Entonces, cuando llega, se encuentra con el tumulto de cosas, y es que los judaizantes volvieron vamos a decir, a obligar a los gentiles, o a decirles a los gentiles que para ellos ser salvos necesitaban la circuncisión. A raíz de esto, Pablo y Bernabé son invitados a Jerusalén para debatir este tema. Cuando llegan a Jerusalén, entonces ese es el concilio, el famoso concilio de Jerusalén, eh, se empiezan a debatir los temas de qué era lo que realmente necesitaban los gentiles para ser salvos y qué se le iba a empezar a exigir, no como algo como que te ayudaba a alcanzar la salvación, más bien para cuidar a los mismos judíos. Entonces, dentro de esto, vemos que la iglesia queda en un acuerdo mutuo. Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, y después de 5 años, señores, ayer estuvimos viendo esto, después de 5 años, Pablo comienza su segundo viaje misionero con el objetivo de afirmar las iglesias que él había fundamentado en el primer viaje. Se va, obviamente, con su compañero Bernabé, pero Bernabé se quería llevar a Juan Marcos. A raíz de esto se dio una disputa entre ellos, a lo cual
Pablo toma a Silas como su compañero y Bernabé toma a Juan Marcos. Entonces ambos dividen sus caminos y Pablo se va nuevamente a las regiones que él había visitado, pero de una manera muy diferente. Vamos a ver cómo Pablo empieza su segundo viaje. Un poquito de dolor de cabeza. Entonces, Pablo empieza su segundo viaje de esta manera. Sale de Antioquía de Siria. Esto acá no me deja ver bien porque está muy pequeñita la imagen. No sé si ustedes logran ver perfectamente. Vamos a ver si hay otro mapa por acá cercano a esto. Bienvenida Priscila, Dios te bendiga, te extrañamos. Ok, Antioquía de Siria y recorre, va hacia la parte de arriba de a donde, vamos a decir, donde él había empezado, donde había terminado su primer viaje. Entonces él va a esa misma parte. Recorre lo que es. Hola, bendiciones, bienvenida Pamela, Dios te bendiga mucho. Entonces, Pablo termina aquí. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el otro mapa que Pablo terminó aquí su primer viaje en Delve? Espero que me presten mucha atención para que podamos comprender eh, este mapa y que podamos darle con toda a cuando nos pregunten acerca de los viajes y cuáles regiones visitó y cuáles ciudades. ¿Ok? Entonces, aquí está la iglesia de Antioquía de Siria, ¿cierto? De aquí sube a Tarso, luego de Tarso vuelve a Derbe y a Listra, que eran las dos ciudades aquí que él había, vamos a decir, eh, visitado, las últimas dos ciudades que había visitado, y sigue su trayecto a Troas. ¿Ok? Vamos en retrospectiva. Listo, aquí nos quedamos acá. Entonces ahora Pablo está en Filipos, llega a Troas y Pablo con su equipo misionero, que ayer decía como que había incluido a Lucas, el médico, para su segundo viaje, ¿verdad? Y también para como para guiarle y ayudarle a Pablo. Entonces ahora salen a, nuevamente a la provincia ahora a la provincia de Macedonia. Recuerden ayer que hablábamos de que el Espíritu Santo le había impedido a Pablo ir a Asia Menor, que era el lugar donde él quería ir después de salir de Derby de Listra. Él quería bajar a la zona de Éfeso realmente, pero vemos que en ese momento el Espíritu Santo le dice a Pablo, era como que él quería salir de aquí de Listra y bajar a Éfeso, a todo esto que era Asia Menor, la actual Turquía que hoy conocemos. Entonces, el Espíritu Santo le dice que no, que suba a la región de Troas y que luego continúe su viaje, ¿verdad? Por toda esta región. Gracias a esto, ayer estuvimos viendo, gracias a este impedimento del Espíritu Santo, ayer estuvimos analizando cómo el Evangelio de Dios llegó también a las zonas de acá de Europa, ¿verdad? Y gracias a esto también, hoy en día nosotros comprendemos y conocemos el Evangelio. Amén. Entonces, en Filipos se convierten muchísimas personas, ¿verdad? Una de las primeras ciudades que Pablo visita en Macedonia y luego eh, ahí sucede lo que era la conversión de Lidia. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario. Del 13, vamos a leer del 13 al 17, por favor.
Cualquiera, si no lo elijo. Vamos a ver quiénes están por acá. Hermana Priscila, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Puedes ayudarnos a leer, por favor? Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Por favor, dime el capítulo, ya que estoy un poco extraviada. Sí, Hechos 16, versículo del 13 al 17. Ok. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 16 al 20, ¿cuánto? Del 13 al 17. Ok. Dice así. Y un día de reposo salíamos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ustedes, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que, que, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Hasta ahí. Amén. Entonces, un día de reposo salimos fuera a la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. De ahora en adelante ustedes van a ver cómo esta narración nos habla en primera persona. Anterior a eso nos hablaba en tercera persona, ¿verdad? Donde solamente había un narrador que estaba narrando la historia. Ahora vamos a ver cómo este narrador también se incluye dentro de esa historia. Y es el médico Lucas, que ahora va a estar con Pablo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que los judíos de Filipos no tuvieran sinagoga y se reunieran junto al río significa que no había muchos judíos en Filipos, porque si hubiera habido 10 jueces varones, ellos hubieran bastado para construir lo que era una sinagoga. Pero ninguna cantidad de mujer podía compensar la ausencia de ni siquiera un hombre que se necesitaba para completar un quórum de 10. O sea que la falta, vamos a decir, de hombres, de quizás hombres judíos ahí, podía evitar que estos tuvieran sinagogas ahí, en ese lugar. Entonces aparece Lidia, una vendedora de púrpura, y cualquiera que fuera vendedor de púrpura, o sea, tenían sus telas eran muy valiosas y también vendían lujosos productos. Los tintes usados para la fabricación de púrpura eran muy caros y de gran prestigio. Entonces, esta mujer fue la primera convertida en Europa. Uno podría decir que el hombre macedonio resultó ser una mujer, pero realmente no, porque la Biblia no se equivoca, ¿cierto? Entonces, recuerden que Asia Menor pertenece a parte del Medio Oriente, pero también es europeo, es parte del continente europeo. No como tal, no totalmente, pero sí. ¿Ok? Entonces, ¿quién era Lidia? ¿Quién era Lidia, esa vendedora de púrpura? Esta tenía de profesión, era comerciante de telas, ¿verdad? Y en la provincia de Tiatira, localizada en lo que es ahora la actual Turquía occidental, era famosa por el tinte rojo, o sea, una variedad de morado, y Lidia de Tiatira era más conocida como vendedora o mercader de la tela morada, razón por la cual
la Iglesia Católica hoy en día la llama la santa patrona de los tintoreros. Literalmente, la Iglesia Católica le da un san a todo el mundo, a todo el que fungió un tipo de función en la Biblia, ya es santo para la Iglesia Católica. Entonces, de la ciudad de Tiatira, era bien conocido como un centro para este tinte púrpura, ¿verdad? De la tela hecha del mismo. Y después que hubo una iglesia en Tiatira también, y fue una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. O sea, ya no solamente se conocía por el comercio de tintes, sino también por la iglesia que había allí. Acá podemos ver, esta es la región de Macedonia. Acá están las 7 iglesias que nos habla el libro del Apocalipsis. Bien. Ok. Entonces, antes de que Lidia se convirtiera, como fue demostrado con su bautismo, el Señor abrió el corazón de ella. Ese fue el trabajo que Dios tenía que hacer a todos los que creen, porque como nos enseña Jesús, ninguno puede venir al Padre sino si el Padre no lo trajere. Y es algo como cuando yo explico acerca del tema de la salvación. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias cuentas. Quien tiene que convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Nadie se salva porque sí, porque, ay, bueno, quiero arrepentirme. No, quien pone el querer como el hacer es Dios en los corazones de los seres humanos. Bien, entonces, por lo tanto, un elemento muy importante del Evangelio es pedir a Dios a través de la oración que abran los corazones de las personas, porque obviamente sin esto no puede haber una conversión genuina. Van a haber personas que por sus propios momentos de emoción van a venir a la iglesia, pero como es solo emoción, ¿qué va a pasar? Automáticamente también se van a ir, ¿ok? Entonces, eh, a los siguientes versículos 16 y 17, vemos también en una divina que ya básicamente estaba llegando al colmo de molestar a Pablo, ¿verdad? Y esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero para sus amos, ¿verdad? Ella era adivina. Entonces, se cree que esto se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de las vidas de otros. Y eso es bastante común, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los demonios son espíritu y hay cosas que ellos disciernen y que saben que nosotros obviamente no sabemos. Entonces, en realidad, ella tenía un espíritu de Pitia, que esto no significa mucho para la mayoría de nosotros, no es algo como que nosotros no lo comprendamos, pero por eso se traduce literalmente como pitia, que es una especie de tipo de serpiente o una pitón. No sé si ustedes lo han escuchado como el espíritu de pitón. Yo creo que sí, yo creo que lo han escuchado anteriormente, eh, este tipo de espíritu. Entonces, esto es usado aquí porque el pitón era asociado con el dios Apolo y no muy lejos de Filipos, en esta misma área de Europa, había un santuario para Apolo Pitio. O sea, ustedes saben que esos espíritus no oyen ni ven, pero obviamente pueden entrar en los cuerpos y hacer sus voluntades. En la actualidad hay muchos de lo que los adivinos y psíquicos hacen, que solo es una farsa para sacar dinero, pero cuando es verdad y tiene un origen sobrenatural, en el lugar de perspicaces e inteligentes suposiciones, no hay duda de que esta inspirada, o sea, inspirado por demonios, entonces todavía existe hoy en día que aquellos que están poseídos por un espíritu de adivinación. O sea, eso es algo que no lo podemos negar. Pero como los demonios son seres creados y no dioses,
suponemos que no pueden leer mentes, ni realmente pueden predecir el futuro, pero sí pueden leer y predecir la conducta humana y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia la conclusión previamente diagnosticada. Es como cuando dicen, eh, hay un libro de García Márquez que se llama Crónicas de una muerte anunciada. Es como cuando tú por los hechos predices algo. Es simplemente un niño está jugando en un lugar donde hay peligro y se puede caer. Al fin y al cabo, si el niño no se retira de ahí, pues se va a caer. Es tipo así, es como esa predicción eh, de que al fin los hechos te pueden confirmar a ti que es algo que puede suceder. Los demonios no tienen ese poder de poder discernir lo que pensamos o lo que vamos a hacer. Y que así a certeza y a seguridad discernir el futuro, pues no. ¿Ok? Simplemente más bien va hacia sus especulaciones y a lo que ellos pueden ver, que son también bastante inteligentes, pues entonces ellos, según entrecomillado, adivinan el futuro, pero realmente no es así. ¿Ok? Entonces, la esclava, poseída, predicada por Pablo, estaba detrás de Pablo dando un testimonio del demonio sobre las credenciales divinas de su mensaje. Pero ella no hizo esto sola, sino en una ocasión, sino que por muchos días. O sea, cada vez que Pablo enseñaba, ahí estaba esta muchacha ahí formándole la paciencia a Pablo, diciendo, ay, este es hijo de Dios, este es hijo de Dios. Saludos hermanos, ¿qué tal? La profesora Madeline debe estar teniendo algún problema con su internet. En breves minutos va a volver. No se preocupen, ahorita me comunico con ella y les aviso.
Oh, mis hermanos queridos, gracias por esperarme. Ay, Señor, saben que vivimos en el país de las mil maravillas y pues se fue la luz, pero ya regresó, gracias al Señor. Yo le estaba orando al Señor. Volvió. Oh my God, qué situación tan tenaz. Pero gracias a Dios que no duró tanto como a veces dura. Discúlpenme, discúlpenme el inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estábamos hablando anteriormente acerca del espíritu de Pitón y la divina? Que Pablo ahora le toca como reprender, porque ajá. Gracias por esperarme a todos. Qué bueno que me pudieron esperar. Si no hay preguntas o comentarios, pues entonces vamos a seguir, ¿verdad? Que ya hemos perdido un poquito de tiempo a causa de este inconveniente y pues no queremos perder más. Entonces, en los versículos 10 y 18 dice, en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, esto desagradó a Pablo y no apreció la propaganda gratis de lo que daba el demonio. Él no apreció la fuente de la recomendación porque él no necesitaba aprobación demoníaca de su trabajo. Él no necesitaba, como muchos dicen, que si las piedras no hablan, hasta los demonios hablan, no. O sea, Pablo no quería ese tipo de propaganda realmente, sino más bien eh, él ya eso cansa cuando alguien ahí detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, para como cuando tú sabes que es un espíritu que no viene de Dios, pues entonces te toca tomar acciones en ese caso. Entonces Pablo sabía que un hombre estaba identificado tanto por sus amigos como por sus enemigos y podía vivir sin una carta demoníaca de referencia. Entonces, en esto, Pablo era como Jesús, que con frecuencia le dijo a los demonios que guardaran silencio incluso cuando decían la verdad sobre él. Eso lo podemos ver en Mateo 8, del 28 al 34, y Marcos 3, del 11 al 12, ¿ok? Entonces, aquí Pablo utiliza una frase muy importante y es te mando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo que salga fuera de ella. Jesús echó fuera demonios por su propia autoridad, pero Pablo era muy cuidadoso al hablar de los demonios con la autoridad de Cristo y no con la de él propio. Más allá de una niña afectada, al demonio mismo con la autoridad de Jesús. Algo que nosotros tenemos que entender y ver. Yo he escuchado personas que reprenden en sus propias fuerzas. Te reprendo, sal de ella ahora mismo. Y ese tipo de expresiones que realmente no son bíblicas. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la forma correcta de reprender un demonio? En mi propia fuerza, en mi propio nombre te reprendo, porque se toman el versículo muy a la ligera, el versículo de que vamos a atar y reprender. Y realmente es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Hermana Andrea, adelante. Y hermana Belén después. Bueno, obviamente que quien tiene la autoridad sobre todas las cosas y quien está sentado en el trono y a quien le sirven todos es al mismo Señor Jesucristo. Así que por eso en el nombre de Él tenemos la autoridad o Él tiene la potestad de poder echar fuera a cualquiera, igual que las sanidades que se hacían. O sea, todo lo que los apóstoles hacían, lo hacían bajo la autoridad de Cristo. Entonces, no eran ellos, sino que según el Espíritu, según lo que Dios daba que hiciesen, ellos lo hacían. Así que obviamente no es en el nombre de ellos mismos, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una pregunta interesante, yo también tengo otra. Melvin ha puesto en los comentarios, dice, ¿existe tal como espíritu de Pitón, de Jezabel o de Mamón o de Balaán? O sea, ya la hermanita creo que va a respondernos eso. Pero yo Ok. quería comentarle de que a veces utilizan el nombre de Jesús como un cliché o como un amuleto, como si se tratara
de decir esta frase, ¿no? En el nombre de Jesús o por la sangre de Jesús, también lo he escuchado muchas veces, que utilizan esto como si fuese un amuleto mágico o una frase mágica, como un bibidibabidibú, en donde va a funcionar todo lo que tú digas. Y no es así, o sea, acá creo que vamos a ver a Pablo no utilizándolo en primera instancia ni reaccionando a lo que estaba sucediendo, sino que ya como era repetitivo y era una molestia para él, lo hace bajo el poder del Espíritu Santo y bajo la voluntad de Dios. No es que nosotros vamos a ir por ahí a cada persona o a cada brujo, porque ahí vemos que sí existen, ¿no? A cada divino por ahí diciéndole, no sé, que en el nombre de Jesús sea libre, sino que es de acuerdo a cómo el Espíritu nos dé que hagamos, ¿verdad, hermana? Así es. Ujú. Que me encantó esa pregunta del hermano Melvin. Ya le doy la palabra a los que han levantado la mano. Miren, realmente el cristiano es muy abusivo. El cristiano le encanta abusar todo. Yo les dije, ese nombre no es como que tal, literalmente el demonio se llamaba así. Se le atribuyó ese nombre por el dios Apolo, que era Apolo Pitio, ¿verdad? Entonces, por eso, el contexto cultural como que relacionaba ese espíritu que ya tenía con el dios griego, con el dios que imperaba en ese lugar, que era Apolo. También sí podemos comprender que, por ejemplo, hubieron muchísimas manifestaciones demoníacas y no podemos evitar saber que sí, definitivamente hubieron demonios reprendidos tanto como por Pablo como por el mismo Jesús y también tuvieron nombres, porque por ejemplo podemos asociar el nombre eh, del Gadareno que le dijo Legión, porque no somos uno, sino muchos. Pero hoy en día nosotros mismos nos hemos inventado un montón de nombres, literalmente hasta la fornicación es un demonio, hasta ver el celular es un demonio y un montón de cosas, espíritu de Jezabel, espíritu de Balaán, de Mamón. El dios Mamón, señores, es el dios aquel del dinero, ¿verdad? Del amor al dinero. Eh, es que se mezcla con el misticismo también católico, con la mística católica, con los nombres de los santos católicos, que por ejemplo San Miguel se convierte en el demonio, en el mismo demonio que se llama San Miguel en el mundo demoníaco, y eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que pasa porque por eso es que hoy en día vemos demonios con tantos nombres, ¿verdad? Eh, También eso fue una práctica católica que se puso de moda, o sea, no era como que había que ir varias veces a sacarle el demonio y que era como por etapas ni nada de eso. ¿Qué hacían los apóstoles? Sal fuera, listo, acabé contigo. ¿Qué hacía Sí. Jesús? Sal fuera. Jesús no se No ponía. se, no se ponían a conversar. Ajá. No, di que de dónde vienes, cómo te llamas, cuánto tiempo tienes en ese cuerpo, ese tipo de cosas. Básicamente Jesús hasta le mandó a callar al demonio cuando quería intentar hacer eso. Y eso es lo que Pablo hace. O sea, el Pablo podía seguir disfrutando de que este demonio siguiera como empoderándole o diciéndole, oh, miren, el gran Pablo, el predicador y todo eso. Pero Pablo no necesitaba eso. Como yo digo, él no necesitaba que un demonio hablara de la propia autoridad que él tenía. Entonces, como les dije, la iglesia le encanta irse demasiado a los extremos y exagerar todo. La iglesia de hoy en día se inventan un montón de nombres, un montón de demonios y que todo es demonio óyeme, tienen a la gente traumada de tantos demonios que realmente tantos nombres, que Metrisilí, que Anaís y que todas esas cosas. Yo los Y digo más porque saben de demonios que de Dios. sí, literalmente, yo lo digo porque vivo en un contexto muy cultural con esto. República Dominicana es full así, tiene mucha cultura africana, igual que, o sea, no comparada con Haití, no, pero sí, Dominicana tiene muchísima cultura africana en sus raíces. En ciertas partes de la isla hay mucho de eso que dejaron los africanos aquí. Y pues
también se le ha dado una connotación a los espíritus demoníacos demasiado grande, que yo digo que para qué, o sea, estos demonios déjenlo por su lado y nosotros por nuestro lado. Obviamente, si llega el momento de que hay que reprender un demonio, nosotros tenemos que tener la autoridad que nos ha dado Cristo, de decir, en el nombre de Jesucristo te reprendo, que eso es otra cosa que también quería dejar claro. Nosotros no tenemos la potestad de echar fuera demonios por nuestra propia fuerza, porque nosotros no somos nada. O sea, solamente es en el nombre de Cristo Jesús, que es algo que también yo escucho mucho, que el Señor nos dijo que vamos a hacer cosas mayores que esta. No se estaba refiriendo a eso, se estaba refiriendo a la amplitud del evangelio y cómo ese evangelio iba a llegar a muchas más regiones de la cual Jesús visitó. ¿Ok? Entonces nosotros hoy en día tomamos los versos y los sacamos de contexto para ponerlo a nuestro favor. No es que íbamos a hacer cosas mayores que Jesús. ¿Cuánta gente han levantado muertos? ¿Cuánta gente, un muerto de 4 días? ¿Cuánta gente han ascendido al cielo? O sea, vamos a ser coherentes. Entonces, nosotros por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Más es Cristo que nos da la fuerza de poder reprender un demonio y que la persona quede libre de su condición anterior. ¿Ok? Si Pablo, que era Pablo, dijo en el nombre de Jesús, ¿quiénes somos nosotros? Que no somos ni una cuarta parte de lo que era Pablo. Para nosotros que tener autoridad de reprender demonios. Háganme el favor, como les digo yo muchas veces a mucha gente. Y por eso quedan en vergüenza. Por eso vamos a ver más adelante cómo 7 hijos de un profeta, no recuerdo bien, fueron a reprender un demonio y quiso el demonio. A Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son. Y pasaron vergüenza, fueron a su casa desnudos, golpeados. ¿Por qué? Porque es que ese tipo de cosas no lo puede hacer tampoco cualquiera. ¿Bien? Y no, usted no pueden ir en la autoridad de que él predica tal, en la autoridad del no. Ustedes tienen que saber en el nombre de quién y si ustedes están capacitados para eso. ¿Bien? Hermano Jeconías todavía tiene, iba a decir lo que iba a decir y le van a Belén. Adelante, rápidamente, ya que vamos con... Sí, bueno, ¿no? Y aportando, ¿no? Sobre echar fuera demonios, y vemos en primer lugar y en San Marcos, ¿no? Capítulo 16, 17 nos dice, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, bien claro dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, ¿no? Ahí mismo Cristo habló a sus apóstoles y no solamente a los apóstoles, sino a todos los que oían y todos los que seguían a él, y a todos ellos les dijo, y estas señales seguirán a los que creen y mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y aparte de ello también vemos en el mismo libro de San Marcos, capítulo 3, 15, veamos desde 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 15, y que tuviesen, bien claro dice la Biblia, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Bien claro, y nos dice, y la palabra, bueno, no, y hay más referencias, pero veo que el tiempo tiempo es oro, ¿no? Y bueno, con esto nomás y trato de decirlos para no hacer descansar, ¿no? Eso sería, gracias, hermana Madre. Amén. Gracias, hermano Econías. Nosotros no somos nadie sin Dios. Si el centro no es Dios, pues básicamente nosotros no podemos hacer nada. Entonces, más allá de todo esto, el demonio mismo salió de esta niña con la autoridad
de Jesús. La idea detrás de aquella misma hora, o sea, del instante en que salió inmediatamente, es que el demonio salió inmediatamente. Sin embargo, también podemos saber que Jesús dijo que hay demonios que también serían difíciles de sacar, o sea, que serían más difíciles que otros. Con eso, no es la referencia de, por ejemplo, el exorcismo, sino que, por ejemplo, no es lo mismo muchos que pocos, o no sé, no puedo decir a qué específicamente eso se refería con que son más difíciles de sacar, pero sí sabemos que los demonios tienen rangos, ¿verdad? Y la misma Biblia nos enseña principados, potestades, eh, gobernadores de las regiones celestes y huestes de maldad. Entonces, cuando yo estudiaba demonología, me daba cuenta de que hay un tipo de demonio que ni siquiera puede habitar en un cuerpo, porque es demasiado para ese cuerpo. Entonces, por eso son los gobernadores de las regiones celestes, ¿verdad? No es lo mismo gobernar toda una región celestial a gobernar a una persona. Entonces, en esto, ahí sí podemos ver las jerarquías demoníacas, eso es bíblico, no es algo que se ha inventado nadie. Eh, Así que, por ejemplo, a eso se puede referir. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que salió del mundo con que era, no sé, promiscua, adúltera, a un brujo, ¿me entienden? Obviamente este brujo requiere más y más ayuno, oración, eh, ese tipo. O sea, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser liberado de la noche a la mañana. ¿Me entienden? Entonces a eso se refiere este contexto. Entonces, las palabras apenas habían salido de sus labios cuando ella había sido liberada del poder. Entonces, más adelante vamos a ver cómo a causa de esto, eh, Pablo y Silas son encarcelados y azotados a causa de esto, porque obviamente le acaban de derrumbar la mina de oro que tenían estos comerciantes y ya no había una forma de sustento para ellos y que ellos hacen, alborotan a la ley de esa región para que pues a Pablo y a Silas lo expulsaran. Y más adelante vamos a ver esto, vamos a terminar mañana el capítulo 16 y vamos a orar a Dios para empezar el capítulo 17. Amén. Yo creo que vamos muy bien, vamos muy rápido. Eh, un capítulo por día y a veces un capítulo por 2 días. Y lo importante es que aprendamos. Bienvenidos nuevamente a las personas que entraron por primera vez. Espero que estas clases les hayan servido de gran ayuda y que también quieran participar nuevamente de las clases que damos todos los días. Amén. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, algún comentario final, eh, compartan la gracia como siempre les digo. Siempre es bueno compartir la gracia de lo aprendido. Amén. Sé que hay muchos que llegaron tarde ya cuando estamos terminando. Estas clases son a las 5 horas Perú, entonces para que lo tengan pendiente de acuerdo a su zona horaria. Entonces,